¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande a los oyentes de Onda Cero Portollano y a los espectadores de IMAX Televisión. Y dicen que en verano no pasan cosas. Pues bien, el alcalde de la localidad de Cabezarrubias del Puerto fue actualidad durante esta semana por dos asuntos importantes. Uno de ellos por una carta mandada al alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, en relación con el apoyo al trazado de la A43. En otro caso, por una concentración que tuvo lugar este miércoles en Ciudad Real Capital en defensa del agua del río Buyaque. Los alcaldes allí concentrados pedían que no se dejara morir a este río, que en otros años ha sido uno de los grandes afluentes del río Guadiana. Pero mejor que yo lo va a contar él, Antonio Moreno Valiente, alcalde de Cabezarrubias del Puerto. ¿Cómo está? Bienvenido a IMAX Televisión Onda Cero Portollano. Buenos días y gracias por invitarme a aclarar algunas cositas. Lo primero, esa carta mandada al alcalde Adolfo Muñiz sobre esa defensa del trazado de la A43, todo esto viene por un anuncio de la licitación del inicio de esa autovía que vendrá, o se supone que vendrá desde Portugal, y que en teoría la comarca de Puertollano y la comarca de Almadén quieren que sea por el trazado sur. Esa licitación de hace unos días parece que será por el trazado norte, y usted le decía al alcalde de Puertollano que había perdido la oportunidad de defender a esta comarca, ¿verdad? Bien, sí, nos encontramos con una noticia donde la plataforma de la Nacional 430, pues hay una licitación de obras en Badajoz y ellos creen que esa nueva variante de 19 a 20 kilómetros, pues augura que en el futuro el trazado sea el de la opción norte, cosa que no está clara ni es un argumento defendible. El argumento defendible de la opción sur tiene que pasar por una reivindicación fuerte de las comarcas interesadas, pero en Madrid, y aclarar de una vez con el Ministerio de Fomento qué perspectivas tiene y qué límite temporal. El otro día, repasando la hemeroteca, tenía una nota de prensa del día 20 del 3 del 2007, donde el presidente Barreda ya anunciaba el paso de la autovía por Almadén y Puertollano. Ya han pasado años y seguimos en esa incertidumbre. Por lo tanto, no hay nada en concreto. A partir de ahora, como era lógico, las comarcas que reclaman la opción sur deben de ponerse a trabajar y a protestar y a reivindicar esa variante de la autovía A43. Por muchas razones, entre otras, como digo en la nota, por razones económicas. El polo industrial de Puertollano es el más importante de Castilla-La Mancha y cualquier infraestructura que pueda beneficiar, poner en valor Sines, la refinería de Sines con la refinería de Puertollano y con el puerto de Valencia será importante desde el punto de vista socioeconómico para Puertollano, para la comarca y para la provincia y para Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje dijo que iba a luchar por ese trazado sur. Es cierto que las noticias que nos llegan es difícil, ¿eh? Yo entiendo que defienda los intereses de su pueblo y de la comarca de Puertollano, pero es complicado. Es como decir a quién quieren más, a papá o mamá. En ese trazado norte ellos defienden que hay mucha siniestralidad de accidentes de tráfico. Es cierto que también en la zona sur, para habilitar esa zona de Puertollano, y le va a decir un servidor que tiene familia en Almadén, sería muy importante para esa comarca también. Es difícil estudiar esas dos bases, ¿no? Bueno, el tema de la Nacional 430, como tú bien has dicho, tiene en ciertos tramos un grado de siniestralidad alta, ¿no? Pero eso se puede solucionar con mejoras en el trazado, como en todas las carreteras. El tema de la decisión de la autovía, y además ha citado al presidente, a García Paje, a Emiliano, bueno, pues creo que es la apuesta más importante. Si el presidente de la comunidad aboga por ello, está asumiendo que es más importante
el trazado por la opción sur que por la opción norte por muchas razones. Él tiene argumentos mucho más que suficientes que nosotros. Por lo tanto, a ese caballo es al que hay que apostar. Porque Es al que hay que seguir. Pero todos los que estamos interesados en eso. Por eso la actitud del alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, recientemente elegido, no se entiende, salvo desde algún sectarismo contra los pueblos de la comarca. ¿A raíz de qué? Debería de explicarlo. No tiene sentido. No tiene sentido que invite a las comarcas de Los Pedroches, a las comarcas de La Serena y a la comarca de Almadén, y no invite a los alcaldes que tiene cercanos, donde la autovía va a pasar por sus términos municipales, como es Almodóvar, Brazatortas. usted se refiere a esa noticia posterior a esa licitación en la que el alcalde de Puerto Llano pidió una reunión con la secretaria de Transporte junto con esas mancomunidades de La Serena y los pueblos de la comarca de Puerto Llano quedaban un poco aparte. Claro, es que ante eso hay que protestar, no podemos callarnos. Es decir, en esto nos va a todos. Es decir, Puerto Llano es donde pivotamos todos los pueblos de la comarca, y lo que le va bien a Puerto Llano le va bien a los pueblos de la comarca, y lo que le va mal a Puerto Llano pues le va mal a los pueblos de la comarca. Eso es así, y si no se entiende por alguien, pues a lo mejor hay que explicárselo de otra forma, pero es que eso es así, no admite discusiones. Por lo tanto, todos los alcaldes que forman la mancomunidad, en este caso Brazatortas, Almodóvar, Fuencaliente, Cabezarrubia, Mestanza, Hinojosa, La Solana y San Lorenzo, que son los pueblos que forman la mancomunidad, de la que yo soy presidente, bueno, pues están todos en esa sintonía. Por lo tanto, despreciar esa fuerza de 18.000 personas que vivimos en la comarca para protestar y para reivindicar esa opción, pues no se entiende, como que no se entiende. Entonces creo que el alcalde de Puerto Llano deberá rectificar, deberá de bajarse del burro de esa anomalía política que últimamente tienen, no sé a qué obedece, si al tema del conflicto del agua, a qué obedece, y mostrarse como un político que tiene que saber, que tiene que tener, que gobiernan a ciudadanos, no gobiernan cosas, y que esos ciudadanos les demandan a los políticos que tengamos una sintonía de colaboración, es decir, de colaboración. Luego, hay temas políticos sectoriales de partido que se tienen que dejar aparte. Aquí estamos hablando de alcaldes que representan a ciudadanos, y estamos hablando de ayuntamientos, y estamos hablando de comarcas. ¿Qué pensarán la alcaldesa de la mancomunidad de Los Pedroches, la mujer, cuando vea que se invitan a todos los pueblos del norte de Córdoba y del sur de Badajoz y no se invitan a los pueblos que tenemos aquí cerca a que vayan a apoyar esa reivindicación de esa infraestructura tan necesaria para nuestros pueblos? Esperemos que tengamos solución en ese trazado de la A43 y que pase por Puerto Llano y por Almadén, porque eso será bueno para la provincia de Ciudad Real, sobre todo para la recuperación socioeconómica. Nos vamos con otra protesta, Antonio. Esa protesta que tuvo lugar este miércoles en Ciudad Real, capital del río Buyaque, porque ustedes no piden otra cosa que se salve un río que se está dejando morir. Bien, fue ayer por la mañana a las 10 de la mañana se concentró la gente en la subdelegación, se entregó el manifiesto y luego se hizo un recorrido hasta la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y ahí se volvió a leer un manifiesto y se entregó el mismo manifiesto con las reivindicaciones que tienen los pueblos ribereños, Piedrabuena, Puebla Don Rodrigo y Porzuna, todos los pueblos estos que están afectados por el río Buyaque. Es decir, yo estuve allí como persona de la mancomunidad apoyando, y luego también como responsable también dentro de Izquierda Unida Provincial de Desarrollo Rural y de municipalismo, ¿no? Entonces estuve allí, me une bastante amistad por ejemplo, con el alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabeza, y bueno, pues estuvimos apoyando. Es increíble, no sé qué adjetivo utilizar para decir que en el siglo XXI todavía tengamos que salir a la calle a protestar porque un río se seca, y si un río se seca, se muere la vida. Entonces, hay alternativas y corroboro
las palabras que dijo José Luis, el alcalde de Piedrabuena, donde en los temas del agua, primero es el consumo humano, es lo que hay que garantizar, que tenemos una provincia que todavía nos encontramos bandos de alcaldes muy cercanos a nosotros, donde recomiendan que no se llenen piscinas, que se controle el agua, que tal, porque no hay agua. Entonces, eso es un tema que tenemos que tener presente. Primero, garantizar el consumo humano. Segundo lugar, el caudal ecológico de los ríos. Y en tercer lugar, el agua que haya pues para ganadería, para agricultura, para industria y para lo que haga falta. Y eso son bases fundamentales que tenemos que apuntalar y no podemos tener a la gente por ahí manifestándose en algo que es obvio que son problemas que tienen que asumir con responsabilidad las administraciones. Escuchando ayer los medios de comunicación, se decía que hay mucha gente que, sabiendo que el río está a punto de secarse, lo utiliza de regadío o para otras actividades que no son para el consumo humano, que es lo que usted decía como primera opción para ese agua del río. Debemos concienciarnos de que tenemos que salvar el agua, Antonio. Hay, muy bien dicho, porque por ejemplo, pasas por la autovía que las grandes autovías que tenemos en esta provincia y en esta comunidad, y que veas que se está regando viñas con aspersores, pues es preocupante, y la administración tiene que garantizar que el uso es racional y sostenible, no se pueden hacer barbaridades. Entonces, hay que garantizar, como te he dicho, primero el consumo humano, segundo, los caudales de los ríos, los caudales ecológicos, y tercer lugar, pues para lo que se necesite, agricultura, ganadería, industria y ocio y lo que haga falta. Pero cumpliendo esos parámetros. Y quien se pase de la raya, pues para eso están las confederaciones, tienen sus guardas y tienen un servicio de vigilancia para el uso, para poner contadores en los pozos, que no haya, bueno, toda esa problemática que le corresponde, en este caso, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, velar porque esas cosas no pasen. Desde marzo de 2020 estamos viviendo una época, ¿cómo decirlo?, atípica, inhumana. Un maldito virus se está apoderando de nuestro día a día. Una pesadilla. Una pesadilla. Pues mire, a eso le iba a preguntar, ¿cómo se lleva en Cabezarrubias del Puerto esta pesadilla? Pues en Cabezarrubia del Puerto no es un pueblo pequeño y tiene las ventajas, en este caso de la pandemia, pues tiene las ventajas que tiene un colectivo de un pueblo pequeño de 500 habitantes que tienen más ventajas pues, que pueblos mayores donde hay más concentración de personas y eso es importante. Bueno, pues los primeros meses con mucho sacrificio y mucho dolor por fallecimientos que hubo, no del pueblo, pero también de fuera. Hubo fallecimientos y entierros, y esa distancia de la gente, de no poder estar juntos, bueno, pues se ha pasado bastante mal. Es una pesadilla y los que hemos estado en la primera línea, pues lo hemos visto y lo hemos sufrido y no se nos olvida. Luego, a partir de ahí, pues hemos tomado las medidas que la autoridad sanitaria ha ido recomendando, y salvo un caso que hubo en el mes de octubre del año pasado de una familia que hizo, parece ser, un viaje y tuvo unos contagios, pues no hemos vuelto a tener focos de infección, de contactos ni nada, y seguimos. La última decisión que hemos tenido que tomar, decisión muy amarga y dura, pues ha sido suspender la fiesta de San Pantaleón este año. Entonces, bueno, pues ha habido críticas porque... Ustedes tienen el mismo patrón que iba a decir mi pueblo, pero claro. Mi padre, ¿cómo me va a ver? Lo tengo que decir, mis padres son de Almadén y en Almadén también es San Pantaleón. O sea, 27 de julio. Es un santo que además fue médico en este caso, sí, ¿no? Sí. Y que luego pues no tiene, vamos, un predicamento, pues a lo mejor en otros sitios. Sin embargo, aquí, por lo que sea, pues tenemos Cabezarao, Mestanza, sí, la Solana del Pino. Porzuna creo que también. Pues, claro, y Cabezarrubia. O sea que hay una devoción, sí, bueno, pues a lo mejor histórica, pero con un sentido práctico, de decir,
de la sanidad que practicó este mártir, este santo, pues que dejó todo lo que tenía y se dedicó a los demás. Por eso muchos de los representantes que tenemos en las administraciones, sobre todo sanitarias, deberían de aprender que la sanidad pública se puede practicar como lo hizo él, atendiendo a las necesidades de los demás, y ahora con los medios que tenemos y con la cantidad de impuestos que se pagan y tenemos destinados a la sanidad, pues deberíamos de preocuparnos por algunas cosas mucho más importantes como la atención primaria. Fíjese que en Castilla-La Mancha no nos podemos quejar de eso. Hay comunidades cerca como Madrid o Andalucía que están ahí más complicadas. Yo siempre hago una pregunta, Antonio, me va a permitir. Siempre decíamos a principio de esta pandemia, cuando estábamos confinados y aplaudíamos a las 8 de la tarde, que íbamos a ser mejores. ¿Usted como cabeza visible de un municipio cree que somos mejores después de 1 año y medio? Bueno, pues yo creo que sí. Si a mí me pregunta qué opino de la sanidad que tenemos, te voy a decir que le voy a poner un 8. Me parece buena nota. Le voy a poner un 8, ya está. Entonces, conmigo no... ¿Por qué? Pues porque me preocupo. He tenido gente que ha tenido que recibir asistencia sanitaria, pues como casi todo el mundo. Entonces, bueno, pues salvo algunas críticas, pues un 8. A partir de ahí, ¿cuál es nuestra obligación? En este caso, hay como ciudadano protestar cuando algo no lo ve bien, y como responsable político, en este caso de Cabezarrubias, bueno, y de mi comarca y tal, pues preocuparme porque la sanidad sea mejor que lo que tenemos, mejorarla. Es el único objetivo que hay que tener, porque tenemos una buena sanidad, por supuesto que sí. Tenemos buenos profesionales, lo han demostrado en la pandemia. Hay que gestionarla mejor, a lo mejor. Totalmente de acuerdo. Antonio Moreno Valiente, alcalde de Cabezarrubias del Puerto. Esta es su casa, este es su micrófono y aquí nos puede llamar para el día que sea, para que sus convecinos estén informados y para reivindicar cualquier cosa que sea importante para el futuro de la comarca de Puerto Llano y al final para la provincia de Ciudad Real. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.